Septiembre de 1943. El sol ardía implacable sobre las pistas de Rabaul, en Nueva Bretaña. El calor tropical convertía el aire en un muro espeso y vibrante, y los pilotos japoneses, curtidos por 2 años de victorias en el cielo del Pacífico, aguardaban con los uniformes pegados al cuerpo por el sudor. Bajo el techo improvisado de un pabellón militar, el legendario Saburo Sakai hojeaba con calma un informe de inteligencia. Era uno de los ases más temidos de Japón, un hombre que había perdido un ojo en combate, que había sobrevivido a heridas imposibles, y que aún seguía volando como si el dolor no existiera. Sus compañeros lo admiraban como a un samurái viviente. Y ese día, con su único ojo bueno, Sakai leyó unas palabras que le hicieron sonreír con desprecio. El enemigo ha desarrollado un nuevo caza, decía el documento. Lo llaman el Cat. Nuestros espías reportan que es un avión pesado, tosco, con el tamaño de un bombardero y la torpeza de un transporte. Pesa el doble que un Zero. Carece de elegancia. Será, sin duda, otro fracaso norteamericano. Sakai soltó una carcajada que resonó en la tienda de mando. Sus compañeros, al escucharlo, se acercaron curiosos. Uno tras otro fueron leyendo el informe. El gesto en sus rostros fue el mismo, incredulidad y burla. Para los aviadores imperiales, la idea de que Estados Unidos pudiera construir un caza capaz de rivalizar con el Mitsubishi A6M Zero era absurda. El Zero era su orgullo nacional, la joya de la ingeniería japonesa, la espada perfecta de los cielos. Había humillado a británicos, australianos, holandeses y estadounidenses. Se movía con la gracia de un halcón, giraba con la agilidad de un acróbata y devoraba a los cazas enemigos como un tigre en una jaula de gacelas. ¿Cómo podía un avión tan pesado como el Elka competir con la ligereza casi mística de Zero? ¿Cómo podía sobrevivir en un duelo aéreo un aparato que, según los cálculos japoneses, tendría un radio de giro de casi 1000 pies, frente a los apenas 600 de Zero? Para pilotos que habían aprendido a girar en combate como duelistas con espadas, aquello no era más que material para chistes. El ambiente en Rabaul era de confianza absoluta. Los japoneses no lo llamaban soberbia, lo llamaban fe en el arte de la aviación. Y tenían motivos para creerlo. Desde el 7 de diciembre de 1941, cuando sus Zeros arrasaron Pearl Harbor y destruyeron en cuestión de horas el corazón de la flota aérea estadounidense, las estadísticas habían sido inapelables. En Filipinas, los Zeros habían barrido el cielo en días, derribando más de un centenar de aparatos estadounidenses por apenas unas pérdidas propias. En Darwin, en el norte de Australia, el cielo se había teñido de humo con la misma ecuación. Docenas de enemigos abatidos por apenas un puñado de bajas japonesas. En la campaña de las Indias Orientales holandesas, los viejos Bruce de Buffalo y los Curtiss 40 cayeron como moscas. Los pilotos japoneses estaban convencidos de que el dominio del aire les pertenecía por derecho, no solo por superioridad técnica, sino por espíritu. El Zero no era simplemente un avión, era un símbolo. Estaba diseñado con un sacrificio que en la mentalidad japonesa tenía sentido. No había blindaje que protegiera al piloto, no había depósitos de combustible autosellantes, no había lujos de radio ni sistemas pesados. Todo lo que no sirviera para pelear era eliminado. La filosofía era simple y brutal. El piloto debía confiar en su habilidad, en su instinto, en su espíritu guerrero. Cada kilo ahorrado en blindaje era un kilo ganado en maniobrabilidad. Cada tornillo eliminado era un paso más hacia el ideal de un avión que volaba como si fuera parte del cuerpo de su piloto. Los informes de inteligencia sobre el Hellcat, por tanto, parecían confirmar lo que los japoneses siempre habían creído de los estadounidenses, que eran un pueblo materialista, incapaz de comprender el verdadero arte del combate aéreo. Los americanos, decían en los pabellones y cantinas, construían aviones como quien construye camiones, grandes, pesados, llenos de protecciones innecesarias. Blindajes, tanques autosellantes, radios, estructuras reforzadas. Todo eso convertía a sus aparatos en voladores de hierro incapaces de rivalizar con la danza aérea del Zero. Los pilotos japoneses, formados en el espíritu de Busid, estaban convencidos de que la guerra se ganaba con destreza y valor, no con acero y peso. Un Hellcat no podrá girar con nosotros, decían. Será como perseguir un pez gordo con un cuchillo afilado. En cuanto intente doblar, quedará expuesto. Será cuestión de segundos para colocarnos en su cola y derribarlo. Pero en ese mismo septiembre de 1943, mientras en Rabaul se reían, algo muy diferente ocurría a miles de kilómetros, en las fábricas de Grumman en Bethpage, Nueva York. Allí,
Bajo un ritmo de producción implacable, hombres y mujeres trabajaban día y noche para ensamblar el nuevo caza que cambiaría el curso de la guerra. El F-6F Hellcat no había sido concebido para igualar al Zero en su propio terreno. Había sido diseñado para destruirlo, para anularlo, para convertir su ligereza en debilidad y su maniobrabilidad en irrelevancia. El Hellcat era el producto de una mentalidad distinta, no la del duelo individual, sino la de la guerra industrial. Su motor Pratt & Whitney R2800, con más de 2000 caballos de fuerza, era un monstruo mecánico capaz de empujar aquella mole azul marino hacia las alturas con una velocidad ascensional que el Zero jamás podría soñar. El avión pesaba el doble. Sí, era más tosco, más ancho, menos elegante. Pero cada kilo extra tenía un propósito: blindar al piloto, reforzar los sistemas vitales, instalar depósitos de combustible que no se incendiaban al primer disparo y dotar al aparato de 6 ametralladoras Browning calibre 50 capaces de escupir una lluvia de plomo que ningún Zero podría resistir. Lo que los japoneses veían como defectos eran, en realidad, las claves de un nuevo paradigma. El Hellcat no estaba hecho para bailar en un duelo de giros. Estaba hecho para subir más rápido, caer desde el cielo como un martillo, disparar una ráfaga mortal y volver a ascender antes de que el enemigo pudiera reaccionar. No se trataba de honor, se trataba de eficacia. No era un duelo de samuráis, era la emboscada de un cazador que no dejaba escapar a su presa. Los estadounidenses también habían aprendido, con dolor, de su propio fracaso inicial. En 1942, cuando enviaron al F-4F Wildcat contra los Zeros, sus pilotos fueron masacrados. El Wildcat era resistente, sí, pero inferior en velocidad y maniobra. Sin embargo, en medio de esas derrotas, los estadounidenses aprendieron una lección que cambiaría todo. No había que luchar con el Zero en su propio terreno. Había que inventar un modo distinto de combatir. Nació entonces la táctica del boom and zoom: atacar desde arriba, aprovechar la energía del descenso, disparar y retirarse hacia el cielo para repetir el ciclo. Esa doctrina, unida a la disciplina de trabajar siempre en pares o escuadrillas coordinadas por radio, sentó las bases de lo que sería el reino del Hellcat. En Rabaul, los pilotos aún no lo sabían. Seguían convencidos de que los estadounidenses eran torpes, de que carecían de la disciplina y la fineza necesarias para sobrevivir a un verdadero combate aéreo. Pero la realidad empezaría a golpearles con fuerza apenas un mes después, en su primer encuentro directo con el Hellcat. Aquella base de Rabaul tenía un ritmo propio, casi ritual. Antes del alba, el olor del combustible impregnaba la brisa. Los mecánicos movían carros de herramientas sobre la grava. Las hélices dormidas se mecían con un zumbido leve mientras los motores probaban su ronroneo metálico. En las mesas de briefing, mapas con círculos concéntricos y flechas rojas, listados de objetivos y altitudes, fotos grises de islas perdidas en el azul. Un sargento golpeaba una pizarra. Vientos, capas de nubes, combustible, armamento, 2 cañones de 20 milímetros, 2 ametralladoras de 7,7, munición limitada. No desperdicien ráfagas, repetía, sin saber que esa frase, en adelante, sería un anacronismo mortal. La escena del primer choque parecía, al inicio, otro día rutinario en la guerra. Sobrevolando las islas, los Zeros detectaron una formación de aviones desconocidos. A lo lejos, bajo el brillo del sol, parecían bombarderos monomotores, con fuselajes enormes y alas cortas. Torpederos armados con cañones. Pensaron algunos. La reacción fue inmediata: descender, girar, flanquear, como tantas veces lo habían hecho. Pero algo no salió como esperaban. Cuando los Zeros se lanzaron en picado, los Hellcats no intentaron girar para evadirlos. Tampoco se desorganizaron en un caos de maniobras individuales. Al contrario, mantuvieron la formación, siguieron un plan y en un instante se elevaron con un rugido atronador, trepando hacia el cielo con un poder que dejó a los japoneses atónitos. El Zero, con su motor más débil, no podía seguirles. Y desde lo alto, los Hellcats se dieron la vuelta, cayeron como martillos y abrieron fuego. El cielo se llenó del sonido ensordecedor de 6 ametralladoras disparando en sincronía. La lluvia de balas no era una ráfaga ligera, era un muro de acero. Las trazadoras dibujaban líneas blancas y rojas que parecían cuerdas tensas, y cuando esas cuerdas tocaban un Zero, el avión se estremecía, la tela de las alas se desgarraba, el motor escupía humo negro. Los Zeros, frágiles, sin blindaje, comenzaron a caer envueltos en llamas. Un piloto japonés vio por el rabillo del ojo a su compañero convertirse de golpe en una esfera naranja, sin transición, sin posibilidad de reacción.
En segundos, la burla se transformó en horror. Ese día, un piloto japonés escribiría en su informe: «Los americanos no giran. No aceptan nuestra danza. Suben y bajan como halcones. Disparan una vez y se van. No hay oportunidad de usar nuestra ventaja. Es como pelear contra un fantasma que aparece desde arriba y desaparece de nuevo en el cielo». La risa de Sakai, la incredulidad de los mandos, las bromas sobre el avión obeso americano, todo eso comenzaba a desmoronarse. Los pilotos japoneses no lo sabían aún, pero estaban asistiendo al principio del fin. En paralelo, a miles de kilómetros, el otro mundo, Bethpage, Long Island. La fábrica de Grumman era un hormiguero humano, un río de metal. Entra hierro, aluminio, caucho, sale una máquina de guerra azul marino cada hora. Mujeres con pañuelos en el cabello remachando pieles de ala, hombres inclinados sobre bancadas, plantillas de verificación, luces de inspección recorriendo costillas y largueros. Una supervisora marca con tiza un panel defectuoso. Ese panel no vuela. Un ingeniero, con bata, explica a un grupo de nuevos operarios cómo la célula del Hellcat puede absorber impactos y seguir volando. En una pizarra, un número que nadie quiere bajar. Objetivo diario, 40. La sirena suena, el turno cambia, el ritmo no. En los hangares de entrenamiento de Pensacola y Corpus Christi, un instructor recorre con el dedo el borde de una cabina y habla de energía como quien habla de fe. No giren. Nunca giren con un Zero. Suban. Caigan. Disparen y váyanse. Si intentan bailar, mueren. Si usan la gravedad, viven. Los jóvenes asienten. Luego, en el campo de tiro, las trazadoras muerden un cono naranja que cuelga de un cable. 50 escupen a la vez. El cono se desintegra en astillas de tela. El instructor no sonríe. Solo dice: «Otra pasada». Con ese bagaje, el Hellcat llegó a Wake Island en octubre de 1943. Los portaaviones estadounidenses lanzaron un ataque que los japoneses esperaban poder repeler como tantas veces. Desde la altura, los Zero se prepararon para el picado clásico. Tenían ventaja de posición. Tenían sola la espalda. Tenían la certeza de que aquel bruto azul no podría girar a tiempo. Pero cuando abrieron fuego, el Hellcat absorbió el golpe. Las balas rebotaron en placas de acero. Los depósitos autosellantes rezumaron por un instante y cicatrizaron el agujero. El parabrisas blindado devolvió el destello del sol como una burla. Y entonces, con una trepada que parecía desafiar la física, los Hellcat subieron por encima del nivel de la pelea y se dejaron caer. El ruido del R-2800 a plena potencia no era un rugido. Era un trueno continuo que hacía vibrar el estómago. Los pilotos japoneses, acostumbrados a oír su Nakajima cantar, parecieron oír por primera vez a un monstruo. La diferencia en el aire se convirtió en diferencia en la mente. Durante años, los japoneses habían confiado en su instinto, su vista y su maestría. Ahora se enfrentaban a una coreografía invisible. Voces por radio les decían a los Hellcats: ángulo 20, 12 en punto, 18.000 pies, izquierda suave, y aquella frase se traducía en un par de cazas que parecían justo donde debían, a la altura exacta, con la velocidad exacta, para hacer una sola pasada y desaparecer. Los japoneses buscaban el duelo. Los Hellcats aplicaban un algoritmo. 8 Zeros derribados, ni un Hellcat perdido. El parte fue frío. La noche, en Rabaul, no. En el comedor oficiales, un silencio raro se instaló como un intruso. Alguien intentó bromear. Hoy el pez gordo se movía rápido. Nadie rió. En una mesa, un joven que había perdido su mejor amigo miró sus manos y comprendió algo que no sabía decir. Que un avión puede ser un arma y, a la vez, una promesa. El Hellcat prometía llevar de vuelta a su piloto. El Zero prometía gloria o muerte. Y los tiempos habían cambiado. A partir de entonces, la inteligencia japonesa empezó a recibir informes inquietantes, voces de pilotos que decían que los americanos veían antes, rumores de un ojo que atravesaba nubes y distancias. El radar. Para la mentalidad del samurái del aire, que confía en su pupila y el pulso, aquella palabra sonaba a brujería poco honorable. Para la mentalidad industrial americana, significaba lo obvio, una ventaja mensurable que se explota, se estandariza y se enseña. La guerra, cada vez más, se parecía menos a un duelo y más a una ecuación. La erosión japonesa no era solo táctica, era biográfica. En 1941, un piloto naval japonés llegaba al frente con 600 o 700 horas de vuelo. En 1944, con 200, a veces menos. Los instructores guardaban munición real como un tesoro,
Había cadetes que jamás habían disparado sus armas en un avión antes del combate. En contraste, un piloto de Hellcat había gastado miles de balas en prácticas, había aterrizado 1000 veces en pistas marcadas como la cubierta de un portaaviones, había visto, en filmaciones, los errores de otros para no repetirlos. Las matemáticas del entrenamiento ya estaban decidiendo el combate antes de que comenzara. Para octubre de 1943, la pregunta en Rabaul ya no era si el Hellcat era torpe, era cómo sobrevivir a su primera pasada. Un veterano de 1942 aconsejaba a un novato: cuando oigas ese motor trepando, no mires arriba. Acelera, ponte de lado, cáete también y busca densidad. Nunca te quedes en el plano de giro. El novato asentía. En su mente, seguía vivo el mito del giro perfecto. Ese mito, a partir de entonces, sería una lápida. El eco de Wack llevó a otra escena decisiva: el ataque a las Hilbert, las Marshall, los RAS que marcaban un nuevo modo de guerra. Las flotas americanas avanzaban como ciudades móviles, con talleres, médicos, panaderías, radios, torres de control y, sobre todo, con campos de vuelo flotantes de los que despegaban Hellcats que llenaban el cielo, como si cada capa de altura tuviera su guardia. Un Zero que lograba atravesar una patrulla se encontraba con otra, y después con otra. Por primera vez, el piloto japonés experimentó la sensación de volar en territorio enemigo incluso cuando sobrevolaba el mar neutro. El cielo había sido tomado. Ese cambio de paisaje mental se notaba al regresar a tierra. En la torre de control de Rabaul, un oficial de ojos inyectados en sangre contaba a los que volvían. 1, 2, 8 menos. A la hora, llegaba otro rezagado, el avión agujereado, el piloto pálido. El mecánico tocaba con la mano la piel de aluminio alrededor del asiento, marcas de calibre 50 que no habían atravesado. En un Zero, ese mismo patrón significaba un cuerpo muerto. El mito de la ligereza se resentía. El metal, a veces, salva vidas. La industria empezó a asomar por las grietas de la historia. En Japón, la escasez tocaba lo cotidiano. Piezas de repuesto hechas a mano, motores ajustados en talleres con artesanía admirable, pero sin la intercambiabilidad que la guerra exigía. En Estados Unidos, el mismo tornillo calzaba en el mismo hueco en cualquier Hellcat. Una válvula fallida se cambiaba en minutos. No había que hacerle el oído a cada motor. Ese detalle minúsculo, multiplicado por miles, era una ventaja decisiva. Menos tiempo en tierra, más tiempo en aire, más presencia, más presión. En los meses siguientes, los pilotos japoneses se aferraron a lo que sabían: sorprender, bajar, morder y escapar. A veces funcionaba. Había alardes de destreza que cortaban la respiración, Zeros que se escapaban por debajo de un Hellcat con una filigrana de timón y alerones, con ese filo de cuchillo que había hechizado al mundo en 1941. Pero cada hazaña de esas exigía una perfección absoluta. El Hellcat, en cambio, solo necesitaba ser suficientemente bueno y persistente. Como un martillo contra una estatua. No hace falta un golpe perfecto, basta con golpear siempre. La primera señal clara de que el mundo había cambiado llegó, como cuentas, en octubre de 1943, cuando los portaaviones estadounidenses lanzaron ataques contra Wack Island. Aquello no fue un raid más. Fue la demostración a cielo abierto de que el paradigma había rotado 180 grados. Los Zeros descendieron con la confianza de siempre. Los Hellcats esperaron, encajaron, treparon y devolvieron. 8-0. No era un tanteador, era una sentencia. A partir de ahí, cada escena posterior, las Marianas, Leyte, Okinawa, fue una reverberación creciente de esa verdad naciente. Pero en septiembre y octubre de 1943, lo que cambió no fue un mapa ni una cifra, fue el ánimo. Los japoneses empezaron a mirar hacia arriba con otra emoción que no conocían, la sospecha de que el cielo había dejado de ser un dojo y se había convertido en una fábrica. Una tarde, en Rabaul, mientras el sol se derretía detrás de los montes, Saburo Sakai salió de la carpa de mando y caminó despacio hasta la línea de Zeros. Pasó la mano por la piel lisa del ala, recordó el zumbido fino del motor en sus mejores días, el giro que le había salvado la vida más de una vez. Miró el horizonte. En algún lugar, más allá del mar, una línea de montaje no se detenía. Allí, cada hora nacía otro enemigo. Sakai apretó la mandíbula. Sabía que seguiría volando, que lo haría hasta el final, porque esa era su fe. Pero también supo, aunque no lo admitiría en voz alta, que aquella guerra ya no se decidiría en el círculo perfecto de un Dofit, sino en la recta impersonal de una cinta transportadora.
El sol ardía sobre el Pacífico y el aire vibraba con el rugido de los motores. Los pilotos japoneses aún confiaban en que sus Cirrus eran la espada invencible de los cielos, pero los primeros encuentros con el Hellcat ya habían dejado un sabor amargo. Lo que al principio había parecido un avión torpe y pesado, pronto reveló ser algo mucho más peligroso, un depredador diseñado para anular todo aquello que hacía grande al Zero. La primera señal clara de que el mundo había cambiado llegó en octubre de 1943, cuando los portaaviones estadounidenses lanzaron ataques contra Wake Island. Los pilotos japoneses se lanzaron a interceptar lo que creían sería otro rayo rápido, un golpe sin consecuencias. Pero lo que encontraron no fue lo que esperaban. Desde lejos vieron las siluetas azul marino de los Hellcats, alas cortas, fuselajes anchos, motores rugiendo como bestias metálicas. Los japoneses tenían ventaja de altitud, ventaja de posición y la certeza de que, como siempre, los americanos caerían ante la danza letal del Zero. Los Zeros descendieron en picado, seguros de su destino. Pero entonces, algo rompió el guión conocido. Los Hellcats no giraron para evitar el ataque, no se desbandaron en maniobras desesperadas. Mantuvieron la formación, esperaron el momento, y cuando los Zeros abrieron fuego, los Hellcats lo absorbieron. Sus cabinas estaban blindadas, sus depósitos eran autosellantes, sus pilotos estaban protegidos por placas de acero y vidrio antibalas. El fuego que habría destrozado un Zero apenas dejó marcas en la pintura de los Hellcats. Y entonces, los americanos contraatacaron. Subieron con potencia brutal, escalando en un ángulo imposible para el débil motor de los Zeros. Desde lo alto, giraron sus morros y se lanzaron como halcones, escupiendo una lluvia de balas calibre 50. La diferencia era brutal. Mientras los Zeros disparaban ráfagas ligeras con cañones que se sobrecalentaban tras pocos segundos, los Hellcats vomitaban una tormenta constante de plomo, 4.500 disparos por minuto, suficientes para destrozar un avión japonés en un solo pase. Los pilotos japoneses apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Algunos intentaron girar, buscando la clásica espiral que siempre les había dado ventaja, pero descubrieron con horror que el Hellcat no jugaba ese juego. No giraba con ellos. No entraba en la danza. Se lanzaba, disparaba, ascendía de nuevo y volvía a caer, una y otra vez, como un martillo que no descansaba. Ese día, 8 Zeros fueron derribados sin que un solo Hellcat cayera del cielo. Para los japoneses, fue un choque psicológico devastador. El enemigo al que habían considerado torpe había demostrado que no solo podía resistir sus ataques, sino que podía destruirles con una facilidad que rozaba lo inhumano. Los informes posteriores fueron claros. Los pilotos regresaban a sus bases con los ojos desorbitados, describiendo cómo el Hellcat subía demasiado rápido, cómo sus ráfagas eran interminables, cómo parecía que siempre había otro avión estadounidense esperándolos desde arriba. Uno de ellos escribió en su informe: «No es combate, es una ejecución. Nosotros buscamos la espada, ellos nos aplastan con un martillo». El cambio en la mentalidad estadounidense era evidente. Al principio de la guerra, los pilotos de Wildcat habían caído en la trampa de intentar girar con los Zeros, solo para ser masacrados. Pero la experiencia había enseñado a los norteamericanos una lección que se transformó en doctrina: nunca pelear en el terreno del Zero. Si el Zero era el rey de la maniobra, el Hellcat sería el señor de la energía. La táctica era simple, pero devastadora. Mantener siempre la ventaja de altitud, usar la velocidad para golpear en descensos rápidos, disparar con la máxima potencia y retirarse antes de dar al enemigo la oportunidad de contraatacar. Esto requería disciplina, coordinación y, sobre todo, confianza en que el avión resistiría cualquier intento de represalia. Y el Hellcat lo hacía. Los japoneses pronto descubrieron que ya no se enfrentaban a individuos, sino a un sistema. El Zero había sido diseñado para el duelo, para la maestría personal del piloto. El Hellcat, en cambio, era una pieza dentro de un engranaje mucho mayor. Los estadounidenses tenían radares que dirigían a sus escuadrones hacia las formaciones enemigas, radios que permitían coordinarse en tiempo real, y una doctrina que convertía cada patrulla aérea en una máquina de caza perfectamente sincronizada. Mientras tanto, Japón se hundía en una crisis silenciosa. El problema no era solo el Hellcat. Era que, detrás de cada Hellcat, había una nación entera trabajando como un coloso industrial. Los pilotos estadounidenses llegaban al frente con cientos de horas de vuelo, con entrenamiento exhaustivo en tiro, en maniobras, en combate simulado. Sus depósitos de combustible eran interminables, sus municiones parecían no acabarse nunca, y si un Hellcat caía, otro lo reemplazaba en cuestión de días. En contraste,
los japoneses se enfrentaban a un abismo creciente. A medida que la guerra avanzaba, sus pilotos veteranos morían en el frente y eran reemplazados por jóvenes sin experiencia. En 1941, un piloto naval japonés tenía 700 horas de vuelo antes de ver combate. En 1944, apenas tenía 200. A veces, ni siquiera habían disparado sus armas en entrenamiento real porque la munición era demasiado escasa. Muchos de ellos volaban hacia su primera batalla con la misma ingenuidad con la que un aprendiz entra en un duelo mortal. Aquella brecha entre mundos, el de la destreza individual y el de la precisión industrial, se haría visible con crudeza en los meses que siguieron. En cada briefing japonés, alguien repetía la antigua fórmula: girar, enganchar, abatir. En cada briefing estadounidense, la consigna era otra, seca y sin poesía: altitud, energía, coordinación. Unos invocaban al espíritu, los otros al procedimiento. En noviembre, sobre Rabaul, un joven piloto japonés llamado Nakahara, 19 años, manos de músico, apenas 170 horas de vuelo, recibió su bautismo de fuego. Despegó con el estómago vacío, el Ciro olía a combustible agrio y algodón húmedo. En el aire, la escuadrilla tomó altura con la vieja elegancia, formando aquella flor geométrica de puntas blancas. A lo lejos, azules como ballenas en mar profundo, aparecieron los Hellcats. Nakahara vio como su líder inclinó el ala y señaló con 2 dedos. Ahora. Picaron. El plan decía que el americano vacilaría, que rompería hacia un giro amplio y ahí, como tantas veces, el Ciro metería la punta, recortaría radio y se colaría a la cola del enemigo. Pero el plan, esta vez, fue un vaso de cristal cayendo al suelo. El Hellcat no giró, subió con una violencia que sonó en los huesos. Nakahara intentó seguirlo, la aguja de velocidad se desplomó, el avión vibró, el horizonte se llenó de cielo. Fue entonces cuando oyó el sonido, no el crack seco de un cañón de 20 milímetros, sino el tambor incesante de 6 Browning 50. Vio el ala izquierda abrirse como una flor negra. El Ciro entró en barrena. Nakahara, con los ojos llenos de aceite caliente, tiró de la palanca y, por un milagro mecánico, recuperó la horizontal. A ras de mar, se arrastró de vuelta hacia casa. En la pista, con las piernas temblorosas, repitió las palabras que todos estaban aprendiendo a temer. ¿No aceptan el giro? No aceptan el giro. Mientras tanto, en las cubiertas de Task Force 58, otro ritual. Un aviador de Hellcat, apellido de granja, manos de mecánico, tomaba su casco, se golpeaba 2 veces la sien, una para la radio, otra para recordarse a sí mismo que no debía dejarse arrastrar por la adrenalina. Su jefe de sección le había martillado la lección. Si un Ciro te invita al baile, dile que no. Tú no bailas, tú martillas. Cuando el oficial de vuelo giró la paleta verde, el Pratt y Whitney despertó con un bramido que hacía reír al miedo. En la carrera de despegue, el piloto miró un instante el océano. Era un espejo inmenso. Allá abajo estaban los barcos, tu casa, tus amigos, tu país. Allá arriba, un trabajo, ver primero, llegar alto, caer duro, volver vivo. Ese ver primero era, quizás, el golpe menos romántico pero más definitivo de toda la campaña. De noche, en un cuarto oscuro dentro de un destructor de piquetes, un operador de radar, cigarrillo pegado al labio, decodificaba un enjambre de ecos verdes sobre una pantalla circular. Ángel 20, rumbo 090, velocidad 240. Sus dedos marcaban un teléfono interno. En la sala de dirección de combate, un oficial gritaba coordenadas que saltaron de mesa en mesa hasta las cabinas. Los Hellcats metieron morro hacia la cifra exacta. Cuando los japoneses asomaron por una capa de nubes, la trampa ya estaba cerrada. No era magia. Era ingeniería, matemáticas, cables y un idioma común en los cascos. El invierno tropical pasó como un cuchillo cálido. Y llegó junio de 1944. El amanecer sobre las Marianas tuvo la limpieza de un vidrio nuevo. En las cocinas de los portaaviones estadounidenses, el café era amargo y salvaba vidas. En las de los japoneses, el arroz era corto y sabía paciencia. Despegaron unos y otros con la certeza de los creyentes. Ninguno intuía que aquel día saldría con nombre propio en los libros. Los norteamericanos lo llamaron el gran tiro al pavó. Es una frase cruel por su banalidad, pero describe el desbalance exacto entre expectativa y resultado. Las primeras formaciones japonesas, detectadas a más de 150 millas, avanzaban como flechas empapadas en nobleza. Los Hellcats ya estaban arriba,
escalonados como una escalera invisible, con el sol a la espalda. Cuando el primer Zero rompió para intentar enganchar a un F-6F, el compañero del Hellcat cayó como guillotina. Todo ocurrió en segundos, pero pudo contarse en números, ángulos, pies por minuto, pies por segundo, trayectorias. La belleza del vuelo se volvió geometría letal. Las comunicaciones japonesas, interceptadas, trazaban un mapa de voces al borde de la incredulidad. Son muchos, arriba, arriba. Luego, silencio. En la cubierta de un portaaviones estadounidense, un jefe de escuadrón, David M.C. Campbell, volvió, aterrizó con una serenidad que ofendía la épica, se quitó el casco y anotó 9. 9 derribos en un día. Había gastado todo, hasta la última bala, hasta el último gramo de su energía. Había jugado, sí, pero con las reglas nuevas. Cuando un periodista le preguntó después qué se sentía, dijo algo que no brilla en bronce pero que define la era. Hicimos nuestro trabajo. Para Japón, aquello fue una hemorragia imposible de detener. No se perdieron solo aviones, se perdieron décadas de horas de vuelo acumuladas en cerebros y músculos. Los veteranos, los pocos que quedaban, describían el combate como una avalancha. Cada vez que lograban salir de la sombra de un Hellcat, otro ya estaba alineando la mira. La táctica estadounidense en el aire tenía la lógica del convoy en el mar. Nadie estaba solo. El que atacaba sabía que alguien le cubría la espalda. El que caía podía radiofonía al control y escuchar. Pon rumbo 270, asciende a 18.000, te recogemos. Aristocracia del cielo contra república del procedimiento. Y, en guerra, la república es más fuerte. Después vino Leyte. El cuadro ya lo conoces, pero conviene verlo desde la cabina, donde no hay mapas ni flechas, solo un par de manos, un par de ojos y el ruido. El cielo era un hierro candente. Los Hellcat salían y entraban como pistones en una máquina gigantesca que abarcaba océanos. No era solo caza contra caza, era caza contra todo lo que volara con insignias rojas. Bombarderos en picado, Yudis, Vals, torpederos con vientres redondos y, al final, muchachos con corazones de dinamita, los kamikaze. Allí cambió también el peso emocional del trabajo. Hasta entonces, derribar significaba vivir. Desde entonces, derribar significaba, además, salvar a los de abajo. Un piloto de Hellcat, en Okinawa, definió aquel sentimiento en un diario que su nieta encontró décadas después. Hoy no cazamos, hoy cuidamos. Es un matiz que no cabe en un parte de guerra, pero que pesa toneladas en una conciencia. Sabían que si un solo avión enemigo se colaba, el precio sería pagado en cubierta, con fuego real, con nombres propios. En el lado japonés, la decisión de convertir a niños en flechas humanas fue, a la vez, un grito y un susurro. Un grito de dolor. No tenemos otra cosa. Y un susurro de derrota. Ya no podemos competir donde se compite. Los instructores les enseñaban lo mínimo. Despegar, mantenerse, encontrar el brillo de una cubierta, bajar. No había táctica contra el Hellcat, había destino. Algunos de esos jóvenes eran excelentes pilotos en potencia, con la fibra que en tiempos de paz hubiese hecho a grandes aviadores. La guerra, ese molinillo sin alma, los convirtió en munición. Para entonces, el Hellcat había mutado también. No en su silueta, que seguía siendo ese bloque azul con hombros anchos. Mutó en su equipamiento, en su ergonomía para la supervivencia. Agua metanol para exprimir caballos de reserva, miras giroscópicas que daban al cerebro unos milisegundos más de futuro, radios más claras, blindajes mejor repartidos. Pequeñas cosas que, sumadas, hacen a un piloto viejo, que es otra forma de decir vivo. Hace falta hablar, aunque sea un minuto, de las manos que apretaban remaches en Betpaje y en todas las plantas que alimentaron esa bestia. Una mujer llamada Ruth, manchas de aceite en la muñeca, sonrisa terca, sabía que su pieza pasaría frente al ojo de un inspector sin nombre y luego delante del ojo de un piloto al que nunca conocería. Esa cadenita es la que convirtió al Hellcat en sistema, una cadena de confianza. En la otra orilla, artesanos admirables lograban milagros con menos, pero la guerra es una devoradora de milagros. Los exige en serie, todos los días, a la misma hora. A mediados de 1945, el contraste era tan grande que parecía injusto incluso al vencedor. En un piquete radar, de madrugada, un operador bostezó. Escuchó en sus auriculares un rumor que ya podía reconocer como se reconoce la voz de un amigo. Bandidos al 040. Minutos después, una formación de Hellcats cortó el cielo y lo dejó diferente. Abajo, en una playa de Okinawa,
Un marine que no sabía ni quería saber de aerodinámica levantó la vista y dijo: «Ahí vienen los nuestros». Ese nuestros iba menos al uniforme y más al resultado. Los Hellcats habían convertido el cielo en un techo. Cuando el ruido de las bombas se fue apagando y llegaron las palabras de un emperador por radio, el Hellcat tenía aún una última misión simbólica: posarse en un Japón que ya no combatía. Aterrizaron en Atsugi con la naturalidad de quien ha repetido una maniobra 1000 veces. Los mecánicos japoneses rodearon las máquinas con un respeto raro, mezcla de odio antiguo y curiosidad nueva. Tocaron el blindaje, el burlete del parabrisas, la tapa de un depósito autosellante. Un ingeniero japonés, antojadizo como todos los que aman su oficio, levantó el capó y se quedó mirando el R-2800 como un geólogo contempla una montaña. Entendió, sin traducirle en palabras, que había perdido una discusión que ni siquiera sabía que estaba teniendo. La discusión entre lo único y lo replicable. Años después, en una mesa larga en un simposio gris, un americano de traje azul y un japonés de traje negro se dieron la mano. Les preguntaron por el Hellcat y por el Zero. El americano dijo lo que cabía esperar: el Hellcat ganaba combates. El japonés dijo lo que duele: el Hellcat ganaba regresos. Había ahí una ética, si se quiere, la de construir pensando que tu piloto volverá a cenar. No es una superioridad moral. La guerra no concede esas posiciones, pero sí una constatación de prioridades. Proteger a los tuyos funciona, además de ser decente. Volvamos, por un momento, a Rabaul, a aquella tienda de mando donde una carcajada había encendido la mecha de esta historia. Imagina a Saburo Sakai, meses después, escribiendo con su caligrafía limpia una frase que nunca publicó: «No supimos escuchar lo que no sonaba». Lo que no sonaba era el cálculo, el cable, la rutina, el radar, la fábrica, el tornillo que encaja, la voz por radio que suena igual en todos los cascos, la mira que anticipa, el depósito que no explota. Todo eso no ruge como un motor, no vibra como un giro perfecto, pero llena los huecos por donde se cuelan las derrotas. El F-6F Hellcat fue, en lo visible, un avión pesado, tosco, con hombros de boxeador y alma de herramienta. En lo invisible, fue una promesa cumplida miles de veces. Si haces lo que te enseñamos, si no te dejas tentar por el orgullo del giro, si cuidas tu energía y a tu punto, volverás. Y volverás mañana, y pasado, y el siguiente. No sé si hay definición más clara de superioridad en guerra que esa, la capacidad de repetir. El Zero, por su parte, queda en la memoria como queda un violín antiguo, hermoso, noble, afinado para manos maestras. En 1941, en manos de virtuosos, hizo música que heló la sangre del mundo. Pero la guerra, cuando se extiende, pide orquestas, no solistas. Y el Hellcat era una sección de metales, contundente, afinada por ingeniería, sincronizada por reloj. Hay una última imagen que vale como cierre. Un Hellcat, pintura gastada, el brillo del Pacífico en el fuselaje, vuelve a su portaaviones al atardecer. La cubierta se achica y se agranda con las olas. El piloto echa un ojo a su panel. Temperatura, presión, combustible. Todo en verde. Mete flaps, baja gancho. Toma. El cable lo agarra con una sacudida que es abrazo. Los marineros corren, levantan el pulgar. La tarde huele a queroseno y café. Desde el borde de la cubierta, a lo lejos, un remolino de humo marca donde el cielo devoró otro avión enemigo. El piloto quita potencia, respira. Está vivo. En el silencio de su cabina, justo antes de abrirla, murmura, casi sin darse cuenta: gracias. Esa gratitud anónima, repetida miles de veces, es la huella invisible del Hellcat. No solo derribó aviones, devolvió hombres. Y con cada regreso, con cada vida que no se perdió, inclinó un poco más la balanza de la historia. Japón aprendió, a un costo insoportable, que la valentía sin blindaje es poesía cara. Estados Unidos reafirmó, con un aparato azul y obstinado, que la matemática de la supervivencia gana guerras. La risa que comenzó en Rabaul se apagó en algún punto entre Wak y las Marianas. El eco que quedó, metálico y persistente, fue el de 6 Browning, 50 recitando su salmodia. El Pacífico respondió con silencio. Y, cuando todo terminó, los dos bandos, cada uno a su modo, supieron que el cielo ya nunca volvería a ser un dojo de duelistas, sino el dominio de los que ven primero, llegan más alto, golpean una vez y vuelven a casa.